tardes. Soy Nelson Pirela, que junto a mis compañeros Yamilet Berger, Ana Rivas de Pirela y Mitkerson Silva, estamos exponiendo el tema atribuciones sociales. Nos estaremos basando en el material de Psicología Social 2 del filósofo Sergej Moscovici. Pertenecemos a la SD23 del PFG Psicología y estamos estudiando en el eje territorial Caciquemara en el estado Zulia. En primer lugar, voy a mencionar la teoría de la atribución y luego haré un breve comentario acerca de la percepción de las personas. La atribución es el proceso de inferir las causas de los acontecimientos o comportamientos del ser humano, mientras que la percepción de la persona, en particular la percepción del otro, siempre ha sido considerada como una de las piedras angulares de la psicología social, según Brunner y Tahyung en el año 1954. Sería muy difícil para nosotros explicar la acción humana y el comportamiento social sin un conocimiento de los procesos cognitivos, que sirven como mediadores entre la realidad física u objetiva y la reacción de un individuo. En su Psicología de las Relaciones Interpersonales, Heider, en el año 1958, intentó descubrir cómo percibimos y explicamos nuestro propio comportamiento y el de los demás en la vida cotidiana. Vamos a explicar 4 teorías de este sabio, pero de las cuales tomaré una, luego mis compañeros desarrollarán el resto. En primer lugar, él formula la teoría de la psicología ingenua. ¿Qué hizo él allí? Que intentó formular los procesos a través de los cuales un observador desprovisto de formación o un psicólogo ingenuo podían comprender el sentido de las acciones de otras personas. Saludos profesor y compañeros, mi nombre es Yamilet Berger de la sesión SD23. A continuación le hablaré de la teoría correspondiente de la inferencia correspondiente a Jones y David. Representa una tentativa de conceptualizar de cómo los individuos realizan inferencias sobre las intenciones de una persona y alternativamente sobre sus rasgos de carácter. El problema del observador consiste en decidir qué efectos de una acción observada provienen, llegando al caso de una intención. Los 2 criterios esenciales son el conocimiento y la capacidad. La capacidad para inferir que algunos de los efectos provienen de una intención. La finalidad de la teoría la teoría correspondiente es construir una teoría que explique de manera sistemática la inferencia de un observador sobre lo que un autor intentaba lograr con una acción. Jones y Davis reconocen que los efectos que normalmente son usados por los autores indican mejor su intención. También señalan que los efectos universalmente deseados aportan muy poca cosa al observador. Son los rasgos únicos de un individuo. Seguidamente les hablaré un poco de la teoría de las atribuciones para el éxito y fracaso de Weiner. Esta teoría trata sobre las atribuciones de un contexto relacionado con la realización de una tarea y se preocupa particularmente de las explicaciones que se han dado del éxito y del fracaso. Esta teoría, al igual que las otras, debe mucho a Heider, quien estudió las atribuciones de la realización en el contexto de la distinción de la atribución de la persona y el medio, y describió los conceptos de poder, intentar, fortuna y dificultad en su análisis ingenuo de la acción. Weiner propone que estos 4 actores fueron actuados por los individuos para presidir y explicar el desenlace de los acontecimientos relacionados con la realización de una tarea. Los individuos hacen el inventario de su propio nivel de capacidad. Gracias. Mi punto a exponer es sobre las teorías de la covarianza de la configuración de Kelly. Kelly se basa en la proposición de Heider, el cual afirma que para llegar a comprender el medio
es necesario hacer un análisis causal parecido al método experimental. Al describir la atribución en el caso de la covarianza, Kelly utiliza una versión ingenua del método de las diferencias de J. Milley. Se atribuye un efecto a una condición que está presente cuando el efecto también lo está, y que está ausente cuando también lo está el efecto. La lógica subyacente de la covarianza sostiene Kelly que parecida a la de la técnica estadística conocida con el nombre de análisis de varianza, ANOVA. Podemos tomar como ejemplo la frase utilizada en el estudio de MacArthur en 1972. Juan se ríe del cómico. Este resultado podría estar causado por algo actuado en la persona. Juan en el estímulo, el cómico en las circunstancias. Por ejemplo, en el momento en que se produce el resultado o por alguna combinación de estos factores. Esto es todo, muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Les saluda su compañero Mickelson Silva. Un saludo, profesor César Pérez Jiménez. Un saludo, compañeros de la sección S23. A continuación voy a cerrar la microexposición del capítulo número 11 del libro de Psicología Social, tomo número 2, específicamente la teoría de la atribución. Para desarrollar los últimos dos puntos en cuanto a este capítulo, que definen algunos desarrollos con claves de acciones precisas para la sustentabilidad de las teorías más recientes, más principales. Y cerramos la explicación con las dimensiones sociales de la atribución, específicamente. Comenzamos entonces. Algunos de los problemas más recientes, más activos, es el problema que tenemos de optar hacia la amplitud del sistema de un conocimiento para el sentido común, para ampliar el sentido común. Y esto viene a ser específico producto al movimiento de las teorías que vienen dándose de los cuatro autores, de las cuatro teorías que anteriormente mis compañeros expresaban y que ahora se concretan en este problema. En las dimensiones sociales se presentan específicamente la importancia de analizar el hecho que se interpreta desde los fenómenos sociales. Y desde allí, en las dimensiones sociales, se presenta un ejemplo. Este ejemplo es el desempleo y el terrorismo urbano. El desempleo en el hecho de las manifestaciones sociales, desde el contexto social donde se desenvuelve en la cotidianidad de las personas, se generan cuatro características en este ejemplo. Primero, el juicio. Segundo, algunos temas de interés que suceden en el marco de estos ejemplos. Y las actitudes variadas que pueden darse para soportar el ejercicio de la práctica concreta en cuanto al desarrollo de esto. Por supuesto, en el medio del proceso como tal está la dimensión histórica y la intervención en el proceso de estudio. Hay algunas características que puntualmente para la microexposición, de manera sintética, corta, precisamos. Número uno, que asume una perspectiva global, la dimensión social. Empieza a buscar el todo para analizar la situación que se está desarrollando en ese momento. Implica una enorme cantidad de conocimiento que se debe tener para analizar los sucesos que se presentan partiendo de la realidad que tenemos puntualmente. En este caso, los dos ejemplos que tenemos, hay realidades sociales en donde la categorización social y la situación de la ideología, a partir de la identificación ideológica y por el origen de su nacimiento, se generan en algunos escenarios de algunos países asesinatos. ¿Por qué? Por el origen de su nacimiento. Se está viviendo actualmente en Israel y los judíos también lo han vivido históricamente en el marco de ese proceso como tal, que es el origen del mundo. Por supuesto, también las dimensiones de la atribución son cuatro. Ya con esto vamos a ir cerrando de manera puntual y breve. La categorización social,
la influencia social, la naturaleza de lo que se explica y las representaciones sociales. Repito, la categorización social, la influencia social, la naturaleza de lo que se explica y las representaciones sociales. Hay algunas características de ello, como son diversos estudios o específicamente desarrollos que se estudiaron a partir de las necesidades que iban surgiendo en cuanto a la teoría de la atribución, en cuanto al comportamiento del ser humano en la sociedad para lo experimental, en combinación con lo investigativo, pues se presentan estas características. Número uno, se expresa la tendencia de la conducta del individuo y se resalta la teoría individualista según Chambers, y se basa la influencia social en cuanto al estudio de textos sugeridos por la influencia de las características sociales más que por los teóricos grupos de trabajo que se manifiestan. En la naturaleza de lo que se explica, debo citar puntualmente que el estudio requiere de los hechos sociales porque propone la explicación del comportamiento y cómo se relacionan entre los grupos dominantes de control, para luego concluir con las representaciones sociales, que las representaciones sociales vienen a ser el sistema de creencias compartidas, un sistema de creencias amplias, que por supuesto bailan. Es un término que utiliza el autor para decir que bailan, van de la mano, van juntas con las atribuciones sociales. Y ellas definen en el hecho social, para categorizar, Sergei Moscovici atribuye que una representación social tiene que tener la mayor expectativa experimental, mucho más relevante que la teoría. La teoría viene a quedar muy ingenua porque se puede descontextualizar. Y que por supuesto lo experimental debe tener un aspecto relevante en el hecho del trabajo. Espero que esto haya sido de mucho interés para ustedes. Muchas gracias.